comenzar con el desarrollo de los temas. Después de haber visto este video de resumen, déjenme que lo descargue esto. Por suerte acá anda rápido internet. Bueno, como les digo, esto es parte ya de lo que de lo que se va a tratar el- el taller de la clase de la semana que viene, que va a ser esto que les decía en conjunto con la Universidad de Colombia. Em, Tiene que ver con lo que es el Machine Learning, que les decía, son los algoritmos que permiten realizar efectivamente la minería de datos, más allá del preprocesamiento de los datos, esto de prepararlo a los datos para analizarlos. Bueno, el corazón, el motor de la minería de datos va a ser estos algoritmos que están dentro de lo que se denomina el Machine Learning, ¿sí? Y la clase pasada hablamos de que bueno, hay como 4 tipos de algoritmos de aprendizaje automático. Machine Learning se lo traduce a veces como aprendizaje automático, aprendizaje automatizado, ¿sí? Son máquinas que aprenden, digamos, ¿sí? El aprendizaje de máquinas, también esa es otra traducción para Machine Learning. Bueno, cuando hablamos de Machine Learning, entonces vamos a hablar de algoritmos que son algoritmos que vamos a empezar a estudiar ahora. A partir de esta clase vamos a empezar a estudiar esos algoritmos. Bueno, los tipos de algoritmos se agrupan em, en 4 categorías. Yo les dije que bueno, está lo que es el aprendizaje supervisado, que acá, ¿cuál es la característica? Que los datos, se dice, están etiquetados. Entiendan como que están etiquetados es que tienen la respuesta correcta, la respuesta verdadera, digamos, ¿sí? Lo que les decía y lo que vamos a ver hoy, les quiero mostrar, es un dataset real de lo que hablaba ahí en el video de enfermedades cardíacas. Entonces tiene varios datos clínicos, y la última columna siempre dice si esos datos clínicos pertenecen a un paciente que tenía una enfermedad cardíaca o que no. Entonces eso le llaman la etiqueta o el label también. Y es la variable objetivo, se convierte en la variable objetivo, algo de lo que mencionaba ahí en el video. Esa es la variable a predecir. Eso es lo que queremos que el algoritmo aprenda a identificar, a clasificar, se llama en este caso, que sería decir si el paciente, que un nuevo paciente que venga, si es que está enfermo, tiene una enfermedad cardíaca o no, ¿sí? Entonces, el aprendizaje supervisado, lo que se busca es hacer predicciones en base a ejemplos históricos. Y eso es el foco de la clase de hoy, bueno, de la clase que viene también en este taller que les mencionaba. Ejemplos ahí, bueno, puede ser que tengamos una base de datos con fotos y la etiqueta, la foto va a decir, bueno, es un gato, es un perro, qué es lo que hay en la foto, ¿sí? Entonces, esos datos, esos ejemplos históricos, ejemplos ya del pasado que ya están etiquetados, bueno, se los entregamos a un algoritmo para que después, entonces, cuando ya le presentemos nuevas fotos o analice nuevas fotos, por sí solo determine si en esa foto hay un perro o hay un gato, ¿sí? O, como les decía hace rato, datos clínicos y que diga si bueno, tiene enfermedad cardíaca o no. O le pasamos una radiografía y me diga si hay una fisura o no hay una fisura, ¿sí? Eso se llama aprendizaje supervisado. Eh, Mencionaba la clase pasada, supervisado quiere decir que tenemos una forma de controlarlo si es que está haciendo correctamente la predicción o no. ¿Por qué? ¿Por qué lo podemos controlar? Porque tenemos la respuesta correcta, porque sabemos, por lo menos de una gran cantidad de ejemplos previos, ya tenemos la respuesta correcta. Entonces, si ya vemos que para esos ejemplos históricos hace buenas predicciones, se tiene buen nivel de acierto, porque lo comparamos con la respuesta que tendría que haber sido con la que está dando el algoritmo, bueno, ya podemos confiar entonces que de ahí en adelante
también va a seguir para casos nuevos, donde ya no lo vamos a supervisar, ya no vamos a estar controlando, eh, ya va a estar dando buenas predicciones, va a estar etiquetando correctamente, ¿sí? De eso se trata. Bueno, después, las otras clases, vamos a ver lo que es aprendizaje no supervisado, que acá no hay etiquetas en los datos, no hay una respuesta correcta, sino que acá los algoritmos se enfocan en buscar patrones ocultos y similitudes, más que nada similitudes entre los datos, que se parezcan. Encuentra grupos de datos, eso se llama clustering, grupos. El clúster es un grupo. Bueno, va a empezar a buscar grupos de datos que tengan alguna similitud en algunos criterios que por ahí quizás nosotros no lo habíamos tenido en cuenta, que son parecidos en, en algún conjunto de características, ¿sí? De variables. Les comentaba el caso este de analizar los datos de los exámenes y de las trayectorias académicas. Bueno, veíamos que hay grupos de alumnos que más o menos rinden las mismas grupos de sí, las mismas materias en, en plazos de tiempo similares. Antes de diciembre del primer año, de completar el diciembre del primer año que empezaron la universidad, bueno, ya rindieron geometría, rindieron álgebra y fundamentos de informática. Entonces, bueno, ya empezábamos a identificar grupos de materias, entonces podríamos determinar que por ahí capaz que había grupos de materias que convenía rendirlas primero, porque veíamos que en datos históricos, los alumnos que rendían primero esas materias después eh, no se atrasaban tanto en la carrera. Después en marzo ya rendían análisis y le iba bien, en julio ya rendían física, ¿sí? Bueno, entonces podemos empezar a encontrar conocimiento que nos puede ser útiles para tomar decisiones. Es decir, a usted decía, a ver, ¿qué materia, qué final me convendría rendir primero? ¿Sí? ¿O qué grupos de materias debería de preparar ahora para diciembre y qué otras materias me convendría dejarlas para marzo, por ejemplo, febrero, marzo? ¿Por qué? Porque hay datos históricos que avalan que, que muchas veces quienes aplican esa estrategia, bueno, les daba buen resultado, digamos, ¿sí? Entonces, ahí no hay una respuesta correcta. Se entiende que no hay una respuesta correcta. Pero podemos encontrar estadísticamente que ocurren frecuentemente esas situaciones y que tienen después un resultado, eh, un impacto, un resultado, por ejemplo, en el tiempo de avance de la carrera, ¿no? Aprobación de las materias. Bueno, eso es aprendizaje no supervisado. Y esos son otro tipo de algoritmos que también vamos a ver. Y después les comentaba de esto, que hay un aprendizaje semi supervisado, que en realidad es una combinación, son a veces se combinan secuencialmente aprendizaje supervisado y no supervisado sobre el mismo conjunto de datos. A veces lo considero que sí sé la respuesta correcta y para determinar algunos aspectos y después lo complemento con aprendizaje supervisado. En el caso, en el caso que trabajé durante el doctorado, aplicaba, por ejemplo, para el problema que tenía, aplicaba aprendizaje no supervisado, porque yo tenía muchos datos. Entonces, si le daba los datos, así que eran muchos, al algoritmo supervisado, demoraba mucho tiempo en procesarlo, los datos, y entonces la estrategia que planteé es decir, bueno, determinemos grupos de datos, era como para hacer un resumen de datos, ¿sí? La idea era eso, hacer un resumen de datos, pero con alguna información, que provea alguna información que sea útil. Entonces hacía una primera etapa del método, era decir, bueno, aprendizaje no supervisado para que de 1.000.000 de datos, por ejemplo, decir, bueno, no, me quiero quedar con 10.000 nada más, ¿sí? Entonces, bueno, pero no es que hacía un muestreo aleatorio para decir, bueno, con estos datos, porque eso no daba bien tampoco. Entonces, bueno, voy a seleccionar, voy a hacer 10.000 grupos, en vez de 1.000.000 de datos, quiero que me armes 10.000 grupos este, de los que sean más parecidos entre ellos.
Entonces después tomaba los centros de los grupos, se llama, y entonces ya trabajaba al aprendizaje, al algoritmo de aprendizaje supervisado, ya no le entregaba 1.000.000 de ejemplos, sino que ya le entregaba 10.000, ¿sí? Entonces, era una selección inteligente de los datos, si se quiere. Bueno, eso se denomina, ese tipo de procedimientos se denomina aprendizaje semisupervisado. O sea, ahí combino aprendizaje no supervisado con supervisado. Y eso es básicamente de lo que se trata el aprendizaje semisupervisado. Una mezcla estratégica de datos etiquetados y no etiquetados, ¿sí? Y después hay otra rama del Machine Learning que se llama aprendizaje por refuerzo, Reinforcement Learning, que acá la idea es ponerlo al algoritmo, al sistema inteligente, a la gente, soltarlo, digamos, a la realidad, y que vaya aprendiendo por un método que le podemos llamar de ensayo y error. Es decir, toma una acción y el entorno le va a decir, bueno, le da una recompensa si la acción fue correcta, una recompensa positiva, o una recompensa, o lo castiga, digamos, con una recompensa negativa, si, si la acción que realizó fue equivocada, no tuvo un buen resultado. Y es así va evolucionando. He visto así robots que ahora, por ejemplo, que era uno de los primeros desafíos de la robótica, que era el tema de que los robots agarren, por ejemplo, los vasos de vidrio, copas, delicadamente, ¿sí? La agarren sin romperlo el vidrio. O sea, que vayan regulando la fuerza con la que cerraban los dedos para levantar la copa, ¿sí? Entonces, bueno, ponemos un brazo robótico ahí que vaya solo. Bueno, va a aplicar una determinada fuerza, el vaso se va a romper, va a tener una retroalimentación negativa. Va, va a cerrar, pero no lo suficientemente fuerte, entonces cuando quiera hacer así, se le va a resbalar el vaso, entonces también retroalimentación negativa. Entonces, va a ir regulando, se entiende que va a ir regulando la fuerza hasta que encuentre solo el punto de equilibrio de la fuerza que necesita para poder levantar, que no se le resbale la copa, pero tampoco que se le rompa. ¿Sí? ¿Se entiende? Tiene que ser, esa sería la forma de enseñarle a un robot la fuerza con la que tiene que cerrar los dedos para levantar una copa. ¿Sí? Entonces, bueno, lo aprende por ensayo y error, prueba y error. ¿Sí? Eso se llama aprendizaje por refuerzo. Eh, bueno, se usa también, se usa mucho en robótica. Uno de los desafíos es el de la copa. Otro desafío era de que pueda subir escaleras. Es cuánto tiene que levantar el pie para llegar al otro escalón, ¿sí? Y bueno, eso también. Sí, hay videos de eso donde uno ve cómo y se cae, se cae, se cae hasta que, o sea, se tropieza, digamos, porque o lo levanta de menos, lo levanta de más al pie. El problema era que lo levante de menos, pero también no quedaba muy bien que levante de más el pie al escalón. Entonces, eh, eso ahora ya, bueno, se ha ido solucionando, pero ¿por qué? Porque aprendieron por sí solos los, los agentes, los robots, le llamemos, aprendieron por sí solos a cómo tenían que hacer esa tarea, ¿sí? Eso se llama aprendizaje por refuerzo. Ahí no tienen ejemplos anteriores, no analizan datos anteriores, sino que eh, aprenden por ensayo. Que también es una forma de aprender, ¿no? Nosotros en la vida diaria también aprendemos muchas veces así, por fuerza bruta o ensayo y error. Eh, bueno, no es lo más, a veces no es lo más elegante aprender así, no es lo más eficiente, pero, pero bueno, en algunos contextos es válido, ¿no? Se puede aplicar. Bueno, esos son los tipos de algoritmos que existen en lo que es el Machine Learning. Em, lo que vamos a ver entonces hoy es específicamente lo que es el aprendizaje supervisado. Bueno, yo les decía que en el aprendizaje supervisado los datos de entrada,
el dataset o la base de conocimiento va a ser las entradas X y la salida Y. Y el algoritmo de aprendizaje automático, a partir de esos datos, va a tener que escribir o generar un modelo que ajuste a esos datos. A ver, yo les quiero poner un ejemplo sencillo. Supónganse que nosotros, espera que conecto esto, para que se entienda, con un ejemplo. Se conectó. A ver acá. Supónganse que tenemos así. Bueno, yo le había puesto un ejemplo el otro día, pero pongamos así. Eh, la entrada X y el valor de salida Y. Entonces, si ponemos -2, sale 4. La entrada -1, sale 1. 0, entra, sale 0. 1, sale 1. 2, sale 4. Supónganse que esos son los datos que le damos al algoritmo, ¿sí? Que sería una tabla de valores de una función, la entrada y la salida. Bueno, el algoritmo lo que tiene que crear, identificar, es escribir, digamos, sería una función que, que genere para estas entradas, genere aproximadamente estas salidas. Por ahí no necesariamente tiene que ser exacto, pero sí una variable de salida. Entonces, ¿qué es lo que daría acá el algoritmo? Esos datos son los que entran acá al algoritmo, ¿sí? Entran a un algoritmo, estos son los datos, este se llama el dataset, conjunto de datos, son las entradas más las salidas, ¿no? Conocidas, el resultado correcto. Y acá el algoritmo, lo que nos va a entregar es esto. Es y igual a x al cuadrado. Ese es el modelo. Este es el modelo matemático que creo. Modelo matemático. El modelo. Esto es lo que aprendió. Entonces, acá lo que está pasando es que la salida es siempre el cuadrado de la entrada. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso es lo que se denomina aprendizaje inductivo, o sea, aprendizaje a partir de ejemplos. Eh, Esta parte es inductiva, aprende. Y después de acá ya viene un proceso deductivo, porque ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Con ese modelo, ahora si nosotros le ingresamos un 3, por ejemplo, que es un dato que no lo vio previamente, ¿sí? Este modelo lo que va a hacer es entregar, o sea, ya viene acá, se aplica el modelo igual a x al cuadrado, entonces me da un 9. Ya está haciendo predicciones sobre valores nuevos, sobre valores que no vio en el entrenamiento, ¿sí? Entonces acá ya sería esta parte, toda esta parte es aprendizaje inductivo. Esta parte se llama entrenamiento. Este es el entrenamiento. El entrenamiento. Es cuando, cuando se produce el aprendizaje inductivo, sería. ¿Sí? En el entrenamiento, lo que hay es un aprendizaje inductivo. Aprendizaje inductivo. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque aprende a partir de ejemplos. ¿Sí? Aprende, eso es aprendizaje inductivo. Y en esta parte donde ya le estamos dando datos nuevos, y estamos viendo a ver cómo predice, esto se llama la etapa de predicción. Predicción. ¿Sí? Y en la predicción, entonces lo que en realidad está haciendo es aprendizaje deductivo, porque ya tiene la regla general y está yendo hacia casos particulares. Esto es un aprendizaje deductivo.
¿sí? Entonces, ahí están los dos tipos de aprendizaje o de conocimiento de los que hablábamos en las primeras clases, ¿sí? El aprendizaje inductivo y el deductivo. Bueno, acá en este ejemplo que les puse, no sé si quiere preguntar algo de esta parte, si quedó alguna duda. Bueno, cualquier cosita ustedes habiliten el micrófono. No sé si todos tienen el micrófono o si no, si ven. Yo no estoy mirando mucho el chat, pero si no, alguien que me avise si escribe en el chat. Y alguien que tenga el micrófono me avisa, hay mensajito en el chat, así lo veo. Bueno, en este gráfico, a ver si lo puedo hacer zoom acá. Veamos acá. Acá hay un ejemplo visual que, que puse, que es, supónganse que los datos son estos puntos que tienen ustedes acá. La combinación de valores x, y. Son dos variables x, y, ¿sí? Que determinan la ubicación del punto. Son los valores de entrada. La ubicación del punto, la abscisa y la ordenada, ¿sí? Y el color que tiene el punto es la etiqueta, es la categoría a la que pertenece. Si quieren verlo como enfermo sano, de esto del ejemplo de enfermedad cardíaca, o tiene diabetes o no tiene diabetes, ¿sí? Bueno, eso lo determina el color que tiene el punto. Ese es el valor de salida. ¿Sí? O sea que tiene, en este caso el ejemplo tiene dos variables de entrada, X, X1, X2 le llamemos acá, para la ubicación, las coordenadas cartesianas del punto, y el color sería la variable de salida, el resultado, la etiqueta que algún experto le asignó a ese caso, ¿sí? Enfermo sano. Entonces, ¿qué tiene que hacer el algoritmo para crear el modelo? Bueno, lo que dice acá, encontrar una frontera de decisión que generalice más allá de los datos conocidos. O sea, el algoritmo lo que va a hacer es crear o buscar de generar una frontera de decisión, le llamemos a este conjunto de líneas así, una frontera de decisión que, que va a ser ya el modelo. Es el modelo, es la función esta f de la que habla acá. Es el modelo, es el y igual a x cuadrado que les puse yo en el ejemplo de recién. ¿Sí? Tiene que ver con ese tipo de modelo, de frontera de decisión que va a generar. ¿Sí? Eh, y una vez que ya, esto es en la parte de entrenamiento, donde el algoritmo construye esta línea, va a construir esta línea. ¿Bajo qué criterio va a hacer esa línea? ¿Por qué la va a dibujar así? Bueno, va a buscar crear la frontera de decisión que mejor separe a los datos, que mejor los separe. Fíjense que acá las líneas están puestas de manera tal de que los puntos negros queden de un lado y los puntos rojos queden de otro. ¿Sí? Esa es la idea, generar o encontrar los valores o la ecuación que me permita decir, bueno, los puntos que caigan de este lado de la curva, bueno, entonces son pacientes enfermos y los que caen del otro lado de la curva son pacientes sanos. ¿Sí? Esa es la idea entonces, encontrar la frontera de decisión que mejor separe a los datos. ¿Sí? Que mejor distinga un tipo de dato con respecto de otro. ¿Sí? En este caso serían los puntos de un color separados lo mejor posible de los puntos de otro color. Bueno, en este caso, en el ejemplo, ahí los separa perfectamente. O sea, quedan todos los puntos de un color de un lado de la frontera y todos los puntos del otro color del otro lado de la frontera. A veces eso en la realidad no es posible lograrlo, bueno, lo que vamos a buscar es que mejor separe, o sea, que queden lo menos entreverado posible. Sería. Ahí me salió medio belicho el término, por los años que viví ahí en Londres. Entreverados, mezclados, ¿sí? Eh, técnicamente y con terminología de teoría de la comunicación sería con la menor entropía posible. Eso sería el término más apropiado. Pero bueno, ustedes me entienden, por ahí a veces hablando en lenguaje más coloquial,
bueno, también ayuda a la comprensión. ¿Sí? En este caso, bueno, quedaron perfectamente separados, o sea, hay entropía cero ahí. En química tienen que haber visto también lo de entropía. Bueno, mire dónde venimos a hablar también de entropía. En la teoría de la comunicación también se habla de entropía. Em, bueno, entonces después lo que les decía, acá viene la fase de testeo. Esto es lo que yo me... Acá sería la entrada nueva es 3, el modelo es y igual a x al cuadrado, entonces se aplica ahí, entonces la salida, la predicción nueva es 9. ¿Qué sería un caso como este? A ver, les muestro acá. Sería acá. En realidad, ya después, en la fase de testeo, ya estos puntos, que fueron los puntos del entrenamiento, los puntos rojos y negros, ya no son tenidos en cuenta. Ya hagan de cuenta que ya el algoritmo ya no los ve. Cuando va a hacer la predicción, ya se olvidó de esos datos. Ya lo único con lo que trabaja es con la frontera, con el modelo matemático. Entonces, cuando viene un punto que, por ejemplo, este punto naranja, es un caso nuevo, sería el 3 este que está acá, entonces va a decir, bueno, va a ver de qué lado de la frontera quedó. Si quedó como quedó de este lado, como de este lado había dicho que la regla general era todo punto que quede a la derecha de la frontera, lo voy a clasificar como rojo. Para mí va a ser rojo, va a decir el algoritmo. Entonces, bueno, como este punto cayó a la derecha de la frontera, bueno, ya esa es la regla que tiene aprendida. Es decir, bueno, punto a la derecha de la frontera, rojo directamente, y lo va a predecir así. ¿Sí? No es por capricho o por intuición que da esa predicción, sino que es basada en los datos previos, los datos de entrenamiento. ¿Sí? Entonces, por eso hay una fase de entrenamiento y hay una fase de predicción. ¿Sí? Así es como trabaja el aprendizaje supervisado, específicamente en esto que se llama problemas de clasificación. Esto es, ahora, en este ejemplo, es un problema de clasificación. Y les recuerdo a qué se refiere cuando hablamos de clasificación. A predecir una variable discreta. Clasificación es predecir una variable discreta. En este caso, rojo o negro. Esa sería la variable discreta. En los valores de la variable discreta. Tiene dos valores. Esto se llama clasificación binaria, cuando la variable a predecir tiene solo dos valores posibles, en este caso rojo o negro, bueno, es un problema de clasificación binaria. Cuando tenemos más de dos valores posibles, ahí entonces es un problema de clasificación multiclase, era lo que hablaba en el video. La IA decía ahí un problema multiclase. Bueno, eso serían cuando tenemos, por ejemplo, tres valores posibles. Es decir, bueno, ¿qué podemos decir? Por ejemplo, ahora que estamos con el tema de los parciales y del Sucre, los valores, por ejemplo, para el resultado del alumno puede ser que quede regular, libre o promocionado, por ejemplo, en la materia. Estoy pensando en geometría. Eh, entonces, bueno, en función de cómo son las notas de los parciales, después vemos, podemos tener datos históricos de cómo van las notas de los parciales de ustedes. Es decir, bueno, a ver, eh, qué resultado tuvo ese alumno después, si quedó libre, si aprobó o promocionó. Entonces, bueno, ahí hay tres valores posibles, tres resultados posibles. Tiene que predecir después el algoritmo, podemos hacer uno que haga predicciones acerca de si un alumno, por las notas que viene teniendo, o por la asistencia, por ejemplo, si viene o no viene a clase, si va, qué chances, qué es más probable, que quede regular, que quede libre o que promocione, por ejemplo. ¿Sí? Suponiendo que la asistencia, por ejemplo, influye en después en el resultado que tengan en la asignatura. Eso sería un problema de clasificación multiclase. Lo que voy es que tienen tres valores posibles. Bueno, entonces decíamos que en el aprendizaje supervisado se pueden hacer dos tareas. La clasificación, que era lo que les comentaba recién, que es predecir las variables categórica o discreta, o puede ser un problema de regresión, que en este caso
la variable a predecir es numérica o es continua, que en realidad es más el ejemplo de la tabla de valores que le puse ahí de las entradas X y la Y. El ejemplito que yo les puse ahí de la parábola es más bien un problema de regresión. ¿Por qué? Porque lo que tenemos son datos de ejemplo, que son los puntos, y con esos puntos entonces tratamos de dibujar una curva que, que mejor aproxime a los datos. O sea, estadísticamente sería que minimice el error cuadrático medio, también, que es otra cosa que seguramente han visto en estadística. Bueno, buscamos eso, minimizar el error cuadrático medio. Entonces, tratamos de escribir cuáles serían los coeficientes, por ejemplo, de la parábola, cuáles serían los coeficientes A, B, C. No nosotros, que el algoritmo determine cuánto tienen que valer los coeficientes A, B y C para que la curva que plantee, la parábola que plantee, minimice el error cuadrático medio con respecto a los datos de entrenamiento. ¿Sí? Así que en los problemas de clasificación, si los vemos visualmente, bueno, tenemos que entender que los algoritmos que van a hacer esto van a buscar crear esto en la frontera de decisión separando los puntos, por ejemplo, azules o rojos en este caso. Acá los puntos están en el espacio tridimensional, así que tienen tres valores de entrada, x1, x2, x3, y la etiqueta es el, el color del punto. El color del punto es la etiqueta. ¿Sí? Un ejemplo de otra, vamos a otra situación, por ejemplo, clientes que sacan un préstamo y acá entonces decir, bueno, clientes que lo pagan el préstamo son los que están con azul y los clientes que no pagan el préstamo son los que están con rojo. Entonces, bueno, eso eh, existe en las entidades bancarias, se hace lo que sea el análisis de riesgo crediticio. Entonces, ellos ya tienen datos históricos con clientes que así que han sacado préstamo y quienes han devuelto y quienes no. ¿Sí? Entonces, cuando uno va a pedir un préstamo, bueno, le piden ciertos datos. Algunos te piden, otros ya ellos lo consiguen solo porque acceden a base de datos donde digan, bueno, si sos propietario de casa, si sos propietario de auto, cuántos hijos tenés, cuánto es tu sueldo, cuánto debes en tarjetas de crédito, cómo ha sido anteriormente, si has sacado préstamos o no, y si los devolviste o no, esos préstamos, si tuviste el veraz o no, si tenés deudas del celular, bueno, acceden a mucha información. Ahora prácticamente, antes uno tenía que llevar toda una carpeta con todo eso, eh, con toda esa información, ahora básicamente te piden el DNI, después ellos ya acceden a base de datos y consiguen toda esa información este, sí, financiera, económica, social del solicitante, digamos, y con eso le ponen un algoritmo que en función también de que ya analizó muchos datos históricos, ya tiene una frontera de decisión, ya tiene un modelo matemático que entonces, según dónde quedemos ubicados nosotros con los valores de nuestra situación financiera, decimos, si quedamos por encima de este plano, sería acá, si quedamos por encima del plano, bueno, entonces dice, bueno, el riesgo financiero es bajo, riesgo crediticio es bajo, entonces le damos el préstamo. Y si quedamos por debajo, quiere decir que estamos más parecidos a clientes que no devolvieron los préstamos. Estamos en una situación parecida a la de los clientes que no devolvieron, entonces nos van a denegar el préstamo. ¿Sí? Pero eso ya se hace, no es que con mis datos van y hacen una sentencia SQL para ir a la base de datos histórica y no, ya tienen el modelo matemático que ya ha sido entrenado con esos datos históricos y directamente los hacen pasar a nuestros datos por el modelo matemático. Y si quedamos por encima del plano, bueno, nos dan el préstamo. Si el punto quedamos por debajo del plano, no nos dan el préstamo. ¿Sí? Así es como funciona entonces un, un problema o una tarea de clasificación. Y la de regresión es más bien predecir valores de variables continuas. Por ejemplo, valores de un auto, valores de una casa,
predecir cuánto va a ser la temperatura mañana o los próximos días, ¿sí? En base a datos históricos también, a base de datos históricos de cómo era la temperatura, el viento, la humedad y todo más o menos en la misma época, de la misma semana del año, cómo han sido los días previos, y cuál es la información actual, bueno, es para hacer pronósticos, por ejemplo, del clima, de temperatura o velocidad del viento, ¿sí? Eso ya son problemas de regresión. Acuérdense, cuando la variable a predecir es continua, es un problema de regresión. Bueno, esto que les decía, el ejemplo este del scoring, a ver, agarrando ahí, bueno, este de spam ya lo habíamos visto, el ejemplo clásico de si llega un correo, decir si es spam o no es spam, el de diagnóstico médico, que quiero que lo veamos ahora con Orange Data Mining, y este que les comentaba del scoring crediticio, el análisis de riesgo crediticio. Riesgo bajo, riesgo alto, según los parámetros, ¿sí? Por ejemplo, acá sería cuánto es el sueldo, los ingresos y cuánto tienen de ahorro. Entonces, en función de eso, ven, eh, si por ejemplo tienen sueldos altos y tienen ahorros también altos, ¿qué sería esto, no? Si los sueldos es mayor a una cantidad tita sub 1 y los ahorros son superiores o por encima, digamos, de un nivel tita sub 2, quedaría esta región. Entonces, esos son de riesgo bajo. ¿Por qué? Porque son gente que devolvió el préstamo. O sea, eran características de clientes que devolvieron el préstamo. Y acá estas dos líneas, esa sería la frontera de decisión. ¿Sí? Esta es la frontera de decisión que encontró el algoritmo. Es decir, bueno, este es el nivel de ingresos mínimo que tiene que tener y este es el nivel de ahorro mínimo que tiene que tener una persona para que podamos decir, en base a datos históricos de personas que devolvieron los préstamos y que esa era la característica. Encuentra que tenían esos hasta acá de más de esto de ingresos y más de esto de ahorros. Todos los demás que queden de este otro lado de la frontera, entonces son riesgo crediticio alto. ¿Sí? Lo que les decía del ejemplo de recién. Em, bueno, este es el primer algoritmo que vamos a ver, pero quisiera irles mostrando ya cómo funciona esto en Orange Data Mining. De paso, darles un pequeño paseo por lo que es la aplicación, ¿no? Cuando instalen Orange Data Mining, le pasen doble clic en el icono, les, em, les aparece esta ventana donde pueden decir, bueno, vamos a crear un nuevo workflow, sería el, el flujo de trabajo, ¿sí? Para proceso de minería de datos. Esto es proceso de minería de datos. Pueden empezar con un nuevo workflow, abrir alguno que ya tengan guardado. Después acá, bueno, les muestran lo que sean los recientes, los últimos que estuvieron usando. Después acá los llevo a unos tutoriales que están en inglés, pero creo que tenían los subtítulos. A ver. Estos son videos cortitos, que acá, si vamos a los subtítulos, acá configuración, a ver, lo pongo a ver si lo toma en español. Ah, sí, está subtitulado en español, ¿ves? Bueno, estos son, ahí tienen una lista de reproducción que son de la misma empresa que desarrolló, digamos, el- el software, en donde, bueno, tienen los subtítulos en español para poder empezar con Orange, después empezando con los workflows en Orange, después el video 3, los widgets y canales. Bueno, va explicando em, distintos tipos de usos que se pueden hacer. Ven acá hay uno de agrupamiento, haciendo predicciones, algo de esto vamos a trabajar. La evaluación del modelo son los pasos clásicos para minería de datos. Entonces lo pueden ver, acá está Camins explicado, Silhouette, bueno, algo de esto, varias cosas de estas vamos a ver.
¿sí? Pero acá están los videitos que miren, son de entre 3 y 4 minutos y los pueden, eh, bueno, ver para de ahí aprender, empezar a aprender lo que se puede hacer. Por supuesto que hay que tener los conceptos, lo que estamos hablando, qué es clasificación, qué es regresión, cuál es el label y todo lo demás para poder usar la herramienta, que es lo que les quiero comentar en principio. Después, ¿qué tienen? Ya tienen ejemplos, algunos workflows que pueden abrir. Son archivos, estos PDFs. Creo que lo pueden abrir ya para. A ver, ¿eh? ¿Cómo es leer un archivo? El data table, una visualización interactiva, visualización de subconjuntos, árbol de clasificación. Este lo vamos a ver también. Estos dos son de clustering, PCA, análisis de componentes principales, clustering jerárquico, cross validation, que también lo vamos a ver. ¿Sí? Esto vamos a ver en la clase que viene, pero tienen ya algunos workflows que ya creados previamente, ¿ven? Donde ya los pueden cargar y ya lo ven cómo funciona. Ahí ya se está ejecutando, acá ya después, bueno, uno los puede ir viendo cómo funciona. Pero la idea de esto es que lo vayamos creando desde cero para poder irles explicando. ¿Sí? Así que, por ejemplo, acá vamos a nuevo, file nuevo. Ah, bueno. Y les quiero mostrar a ver esto, si no, las letras no se ven mucho. Después el workflow sí lo puedo agrandar. Em, bueno, ¿qué tenemos acá? Em, Acá está el área donde vamos a crear, digamos, el tapiz, donde vamos a crear el workflow. Y a la izquierda tenemos lo que les llaman widgets. Los widgets son los distintos recursos que tenemos para poder hacer el análisis de datos, ¿sí? Y más o menos están organizados. A ver, lo voy a ir cerrando esto para que vean en qué categorías. Acá tienen categorías, ¿sí? Está la categoría de datos, que es la primera que vamos a tener que utilizar. El primer paso es capturar los datos, el primer paso del proceso de minería de datos, digo, del KDD, es obtener los datos. O sea que, bueno, acá vamos a encontrar en data, vamos a encontrar todos los que sean widgets para obtener los datos y seleccionarlos, puede ser. Después acá está transformar los datos, que es ese preprocesamiento que les decía que se puede hacer, que se hace, que hay que hacerlo muchas veces para poder tener buenos resultados. Bueno, eso está acá en transformar también. Se puede hacer muestreo de datos, seleccionar columnas, seleccionar filas, transponer, em, combinar columnas, por ejemplo, valores que si tengo tres notas de parciales, bueno, quiero que calcule el promedio. Entonces, hacemos todo un proceso de manipulación previo de los datos que consideremos necesario. ¿Sí? Eso es transformar. Después está visualizar los datos, que esto también, les comentaba que se denomina también análisis exploratorio de datos, es para poder verlo los datos. Ya vamos a hacer algo hoy para que vean eso también como parte de la minería de datos o de la ciencia de datos, visualizar los datos. Eso se denomina análisis exploratorio de datos. Creo que en la facultad están dando un curso de eso con Python. Después acá vienen los de los modelos. Estos acá sí son los algoritmos en sí. El modelo tienen los algoritmos. Algoritmos de aprendizaje supervisado y no supervisado, lo que les estaba comentando hace rato en los diapositivas. Algoritmos para clasificación, para regresión, para clustering. No, clustering está en otro lado. Clustering está acá en no supervisado, ¿ves? Unsupervised, dice, este es no supervisado. Y después acá está la etapa de evaluación, que esto es para medir el desempeño del algoritmo en las predicciones nuevas, como el nivel de cuán bien aprendió, digamos, cómo está haciendo las predicciones sobre datos nuevos. Bueno, esto de reglas de associate es para reglas de asociación, que es otro tipo de aprendizaje no supervisado. Y acá hay otros widgets que ya les enseñé cómo se agrega, que es para más que bien como educativo, como tutoriales, para ir mostrando esto.
polinomios de clasificación, polinomios de regresión, ¿sí? Bueno, son los widgets con los que uno eh, construye acá el flujo de trabajo. Yo ahora les voy a mostrar algo, uno sencillo, para que lo veamos, así finalizamos la clase. Acá en Data, entonces, vamos a utilizar el widget de este file. Acá para usarlo al widget podemos hacer doble clic, hago doble clic y ya aparece, ¿ven? Con suprimir lo borro. Podemos hacer con doble clic sobre el widget o si no también drag and drop. O sea, acá hago clic ahí y arrastro. Esa es la otra. Las dos formas de agregar widgets al workflow. Acá entonces tenemos el archivo. En este caso, un archivo de ya, o sea, nos permite leer un archivo que ya esté en el sistema, ya está precargado acá. Entonces hacen doble clic en el widget y acá, bueno, pueden leer un archivo que esté en su compu. O sea, acá pueden explorar las carpetas. Ya Orange ya trae un conjunto, los archivos de datos se llaman datasets acá, ¿no? Y acá trae algunos ya, trae algunos. Entonces, por ejemplo, el que les quería mostrar yo, este de enfermedad del corazón, heart disease. Entonces, abrimos ese y entonces ya ahí lo leyó al archivo, ¿sí? Y acá nos muestra un resumen de qué es lo que tiene ese dataset. Dice, es un dataset de enfermedades cardíacas, ¿sí? Sobre datos de presencia cardíaca en pacientes. Son 303 instancias, no sé si llegan a ver ustedes, es muy chiquitito, 303 instancias, quiere decir filas, o sea, son 303 datos de 303 pacientes, ¿sí? 13 features, dice. Features serían las variables, ¿sí? Son 13 variables de entrada. Bueno, dice que hay 0,2% de valores faltantes. Hay algunas filas que no tienen todas las columnas completas, todos los datos. Es un problema de clasificación porque la variable es categórica con dos valores, la variable de salida, ¿sí? Y entonces acá tienen numerados los 13 features, y después hay un 14 que esta es la variable de salida, ¿ves? Por eso está sombreada y está con gris. Esa es la variable objetivo, dice acá, ¿ves? La etiqueta o la variable objetivo, target sería el objetivo, esa es la que queremos que el algoritmo aprenda a predecir, ¿sí? Y todos los demás se llaman features, o sea, características, valores descriptores sería, y la otra sería la predictor, ¿sí? Bueno, ven que acá dice la edad, el género, no sé, el colesterol, algo de, no sé bien acá, son valores clínicos, ¿sí? Y el último es esto, si está el diámetro, está angostado, digamos, una arteria está como más cerrada, ¿sí? Entonces, si es cero, es que no está cerrado, o sea que sería que el paciente está sano, y con uno, quiere decir que tiene como engrosada la arteria, tiene cerrada, achicado el diámetro por el que circula sangre, entonces, si es uno, quiere decir que el paciente está enfermo, ¿sí? Bueno, ahí tenemos los datos. A ver, veamos acá qué vamos a hacer. El siguiente paso es utilizar el widget este que se llama, porque ahí no lo vimos al archivo, está cargado, nos da una información, ya sabemos que son 303 filas, 13 columnas y más aún las variables de salida, 14, que es categoría. Pero acá con Data Table podemos em, verlo los datos, ¿sí? Entonces, bueno, se agrega el widget y ahora se vienen acá a esta zona que va a permitir conectar. Hacen clic cuando se ilumina esta línea de puntos, este arco así punteado, hacen clic y arrastran hasta que se conecta con la parte izquierda de este otro widget. O sea, la salida de este widget se convierte en la entrada del otro, ¿sí? Y acá el data table, entonces si hacemos doble clic, ahí lo podemos ver a los datos en formato de tabla, ¿sí? Fíjense que entonces dice, bueno, esta persona tiene
63 años, masculino, el colesterol en 233, no sé, azúcar en sangre, mayor a no sé cuánto, mayor a 120, no sé si acá, 0 o 1, ¿ves? ¿Cuánto es el azúcar en sangre? Mayor a 120, o sea que tendría como diabetes, 1, quiere decir que tiene, es verdadero, digamos, es mayor a 120, ¿sí? Entonces, bueno, así. Si arrastra para acá, van a ver que son las 303 filas, ¿sí? Ahí están las 303 filas, los datos, los 303 pacientes. Entonces, le estamos dando un dataset y queremos que con datos clínicos, ya con resultados, ya resultados verdaderos, esto el 0 o 1 es si tienen enfermedad cardíaca o no, y lo que estamos pretendiendo es que ahora un algoritmo se convierta como en un cardiólogo, básicamente, que mire estos resultados y diga, no, esta persona está enferma o esta persona está sana. ¿Sí? O sea, es generar un experto ahora como en cardiología a partir de 303 ejemplos. Calculen que esto llevado a que entrenar así un algoritmo con millones de ejemplos, bueno, logra después niveles de acierto bastante aceptables, ¿no? Sorprendente. Muchas veces supera, digamos, a la capacidad de detección de enfermedades cardíacas a expertos humanos, muchas veces. Porque es como que vamos a un cardiólogo que, bueno, ya atendió a 303 pacientes, pero si vamos a un cardiólogo que atendió a 1 millón de pacientes, bueno, por supuesto tiene mucha más experiencia, ¿no? Eh, Entonces, puede llegar a ser más preciso. Bueno, lo que quiero que vayan viendo ya es cómo entonces vienen los datos para un proceso de minería de datos. ¿Sí? Ahora vamos a ver si podemos visualizar, por ejemplo. A ver, visualizar. Venimos a Visualize. Tenemos acá un scatter plot. Scatter plot. Para que lo dibuje como puntos. A ver. Le ponemos ahí. Conectamos acá. Sí, hay que poner, hacer doble clic ahí. Vieron que dice acá Selected Data. Ahí, Selected Data. Ahí se hace clic sobre esa etiqueta. Doble clic. Y ahí hay que esto se anula y se conecta que todos los datos. Quiero graficar todos los datos, quiere decir. A ver ahí. Bueno, ahí hago doble clic en el scatterplot y ahí lo estoy visualizando. Esto sería como un análisis exploratorio de datos, si quieren. ¿Sí? Bueno, acá, no sé, acá dice, los que están con punto celeste, 0, quiere decir que son pacientes sanos, y los que están con rojo, eh, pacientes con enfermedad cardíaca. Bueno, y acá dibujo dos, con dos variables, porque tiene 13, entonces no puede dibujar las 13 variables juntas. Entonces, ven, dibuja dos, edad y género. Y bueno, eh, ¿qué es lo que vemos acá? Y bueno, los puntos están muy mezclados. Si nosotros queríamos hacer una frontera de decisión que separe los puntos de un color y de otro, bueno, no, mirando esas dos variables no es lo mejor. Entonces acá vamos a usar este botoncito que se llama Find Informative Projection. Y ahí busca cuáles son las mejores combinaciones de dos valores para que los veamos nosotros. En realidad, después cuando vaya a analizarlo a los datos del algoritmo, va a analizar todas las variables juntas. Lo que pasa es que para visualizarlo nosotros solo podemos, bueno, ver gráficos de dos variables. Entonces veamos acá. Acá me dijo, acá lo que encontró, analizó es cuáles son las combinaciones de dos variables que mejor van a separar a los puntos de un color y de otro. ¿Sí? Entonces parece que la primera es esta. No sé cuáles son las dos variables. Bueno, ¿sí? Esa. Entonces seleccionamos esa. Podemos ir haciendo clic en las otras y nos va haciendo las gráficas con esos dos pares de variables, con ese par de variables, perdón. ¿Sí? Con las que dice acá. ¿Sí? Entonces, podemos ver con este primero. Bueno, entonces podría ser, por ejemplo, miren,
que hay frontera. Acá, por ejemplo, esta zona, ven que quedan puntos prácticamente todo en color. Este también, estos grupos son casi todos en color. Entonces, si tiene, la idea sería, si tiene acá en la frontera, podría ser por un lado así, de acá para acá, ¿sí? Esa sería la frontera, o sea, en las líneas, acá los bordes de esta L, ahí sería la frontera para decir, bueno, esos pacientes es muy probable que tengan enfermedad cardíaca. ¿Por qué? Porque los datos históricos ya dieron que si pacientes que caen en esas zonas tienen mayoritariamente presente la enfermedad cardíaca. Entonces, bueno, lo va, lo resuelve de esa manera, ¿se entiende? Encuentra la frontera de decisión, sería la línea que separa lo que sería ahí lo que está con amarillo con lo que es la parte blanca. Bueno, esa es la frontera de decisión que permitiría, por ejemplo, predecir para esos puntos. Casi con seguridad enfermedad cardíaca. Para los otros, bueno, después va a empezar a crear como subfronteras, ¿no? Va a crear como, va a dividir el problema en sectores más chicos y los va a empezar por ejemplo, este también, por ejemplo, podría ser otro grupo que probablemente tiene enfermedad cardíaca. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pacientes que estaban en este sector presentaban enfermedad cardíaca. Y para acá no, para acá es más probable que lo prediga como paciente sano, porque si bien había pacientes acá en esta zona que están enfermos, la mayoría eran pacientes que están sanos. Pero bueno, acá estamos visualizando nada más. Después vamos a ver cómo predice el algoritmo. Pero ya tenemos una idea de cómo se hace la predicción. ¿Mm? Bueno, em, después lo que sigue, no sé si hasta ahí quieren preguntar algo, ya estamos terminando por hoy. Em, lo que sigue después ya es, bueno, hay una estrategia que se suele hacer, después vamos a ver otra, pero les cuento esta, a ver, es seleccionar cuáles son los datos con los que va a entrenar el algoritmo y cuáles son los que va a predecir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá para eso tengo que hacer un muestreo. Acá hay un widget en Transformar que se llama Data Sampler. Bueno, con Data Sampler, aleatoriamente podemos hacer que la tabla de los datos de los datos totales, ahí vamos a borrar select, mandamos todos los datos. En el data sampler le puedo decir, bueno, seleccioname un 75% de los datos, que es un valor bastante usado para entrenar. Las 3/4 partes de datos para entrenar y después te voy a pedir que el 25, te voy a evaluar con el otro 25% de los datos. ¿Sí? Entonces hacemos un muestreo. Y acá le decimos sample, acá hay que tocar acá para samplear los datos. Acá nos dice, de los 303 datos de entrada, van a salir muestreados 228, que sería el 75%, y te dejo 75 datos que van a ir para que después los utilices para testear. ¿Sí? Bueno, ahí lo hace. Y entonces después uno ya viene ya le pasamos al modelo. A ver, en el modelo, por ejemplo, vamos a usar KNN, que es el ejemplo del primer algoritmo que vamos a ver en la clase que viene. Pero venimos acá a modelo, le ponemos KNN, le pasamos los datos muestreados, ¿sí? Se hace así, ahí se utiliza el algoritmo, ya les voy a explicar cómo funciona eso en la clase que viene. Todo eso voy a comentar. Y después viene, ya lo dejo completito, aunque todavía no lo modelemos. Venimos a modelo ya está. Venimos a evaluar, y acá le ponemos predicciones. Esto es básicamente todo. Después cambiará muy poquito. Predicciones. Y acá le ponemos los datos. A ver. Los datos remanentes, quiere decir acá. Los datos remanentes, o sea que es el 25%. Acá está. A ver.
Ahí está. Acá están yendo 75 por esta rama están yendo 75% de los datos a entrenamiento con este algoritmo y después los datos remanentes, que es el 25%, ya le van con el modelo aprendido para que empiece a hacer las predicciones. Y acá ya están las predicciones. Entonces, miren, acá están los datos. Acá, por ejemplo, está. Este es el verdadero valor que está sombreado acá, que es cero. Y bueno, y el algoritmo está prediciendo uno, o sea, se está equivocando. Acá también cero y predice uno, equivocado. Acá sí es acierto, ¿eh? Eh, es un uno el verdadero valor y acá está uno como predicción. Entonces ahí estamos viendo lo de supervisado. Se entiende que yo puedo controlarlo al algoritmo a ver si realmente hizo una predicción correcta o no. A eso se refiere lo del aprendizaje supervisado. Bueno, con esto tenemos ya un pantallazo que era lo que les quería mostrar. Por un lado, de la terminología de lo que es el Machine Learning y ya un poco visto cómo es Orange Data Mining para que vean lo fácil que es usarlo cuando uno más o menos ya tiene una idea este, de lo que hay que hacer, digamos, sabe cómo es el proceso, las distintas etapas del proceso KDD de minería de datos, y bueno, entonces ya va utilizando los widgets que correspondan ahí, pero prácticamente sin codificar, ¿no? Estamos haciendo minería de datos sin necesidad de programar en ningún lenguaje. Así que bueno, de esto se trata lo que vamos a ver entonces en la clase que viene, y creo que dos más por lo menos, eh, con los otros algoritmos. Bueno, la clase que viene va a ser de aprendizaje supervisado, clasificación y regresión. Van a ser 2 horas y media, tres más o menos. Así que, bueno, yo cuando tenga ya el link les estaré pasando y los estaré recordando para que va a ser a las 8 de la noche. Ya va a ser directamente esa la clase, no vamos a tener antes porque si no voy a llegar sin vos ya para la noche. ¿Sí? Así que bueno, descarguen Orange Data Mining, tenganlo ya instalado porque eso es lo que van a trabajar la clase que viene. El jueves y de acá y las siguientes también, ya para ir haciendo minería de datos de forma práctica, teoría y práctica, como hoy. ¿Sí? Bueno, bueno, no de nada. Nos estamos viendo entonces el miércoles. Que anden bien. Chao, chao. Chao, que anden bien. Hasta luego.